supuesto. Son temas interesantes. Mari marca la diferencia en esta coyuntura electoral. Y a mí, que escuché, que vi detenidamente el discurso, me llamó poderosamente la atención y quise, de manera así, tan llana, tan simple, compartir ese discurso, esa intervención, esa propuesta, ese enfoque con todos ustedes. Vamos a una brevísima pausa y a retornar aquí en el segundo tramo del programa. Vamos a conversar con José Ismael Román de ese discurso de Mari Cantizano y de la situación política nacional, y en el tercer tramo, la política internacional. Vamos a la pausa. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cambio Democrático, vota 26, el doctor Freddy Ferreras, senador por la provincia Santo Domingo, una representación digna al Senado, por la salud y un ejercicio ético, contra la corrupción y la impunidad, vota 26, Freddy Ferreras, senador, Guillermo, presidente, Alianza País. José Ismael, diputado por Santo Domingo Norte, contra la violencia y la corrupción, hacer de Villamella la capital de la cultura, honestidad y capacidad al Congreso. Vota 26 por Alianza País. José Ismael, diputado. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Alfonso Torres Ulloa, para ahora conversar con José Ismael Román de los temas de la coyuntura, la cotidianidad, la política, el debate de los candidatos presidenciales. 7 candidatos presidenciales van a un... Yo no sé cómo decirlo. No fue un debate, no fue un diálogo. Cada uno fue a exponer su propuesta, sus enfoques, su punto de vista. Pero por cada tema tenían 1 minuto 30 segundos. Entonces lo hacen magistralmente, pero vienen aquí y quieren durar 1 hora hablando de un solo tema. Son de las cosas de la vida. Y ahí presentamos que, en mi consideración, marca la diferencia esa intervención de la doctora Mari Cantizano. Así que, José Ismael, vamos a conversar de estas cosas, de lo que está en discusión. Ese encuentro para presentar su propuesta de los 7 candidatos presidenciales, incluido el doctor Guillermo Moreno, no de un debate de los candidatos, y usted vio ahí lo que presentamos durante 20 minutos, el discurso de Mari Cantizano cuando fue presentada ante el país como candidata vicepresidencial por la mesa electoral por el Cambio Democrático, que van en la boleta de Alianza País, marcada creo que con el número 26 en su boleta. Su opinión, José Ismael, su tabla rasa al respecto. Saludos, amigos y amigas.
Bueno, este es un tema interesante, el caso de la vicepresidenta, con una mujer con condiciones para ir como candidata a la presidencia de la República. No hubo algunos cuestionamientos a propósito de anoche con relación a una de las mujeres que fueron como candidatas, que van como candidatas a la presidencia de la República en diferentes boletas en el debate que se dio anoche. Bueno, en el caso de Mari, Alfonso hacía un recorrido interesante. Yo voy a resaltar dos elementos, diciendo primero que es una mujer con grandes condiciones y eso lo garantiza, uno, su formación y dos, su entrega, su compromiso con la sociedad. Ella es una militante social que ha asumido un papel superior, que es asumir el problema político, organizada en un proyecto político que es el movimiento Patria para Todos y Todas. Importante, Mari tiene ahí un nivel de vicepresidenta en ese proyecto y es capaz, ya veremos más adelante, quién se jugará en ese partido, en ese movimiento, lo que puede ser incluso la misma representación. Hace falta que la gente se especialice en cosas, en temas específicos. Y por eso, cuando hablaba Alfonso, pudo señalar una serie de temas fundamentales. Uno, el tema de educación. Eso es clave en nuestro país y en esa área ella tiene una preparación importantísima. Importante, como maestra, como formadora, como educadora, ¿verdad?, como técnico en el área. La propuesta política de transformación de la sociedad para superar la situación en que nos encontramos. El otro tema está relacionado, imbrincado, es el tema de la mujer. Es importante cómo ella juega, cruza en diferentes momentos para ver el papel de la mujer, la necesidad que tiene la mujer de seguir avanzando, no de que nos den, sino de conquistar los espacios con sus capacidades. Y está demostrado que en el sistema educativo, miren el cruce, ellas juegan y están en las aulas en mayoría. Eso mismo pasa también cuando señala el papel de la mujer que ha jugado históricamente, en el caso del mes de abril en el que estamos, donde la mujer jugó en esa epopeya que se dio para decidir en nuestro país enfrentar una situación que fue el caso de la contienda bélica por la vuelta a la constitucionalidad y después entonces se convirtió en una guerra patria donde las mujeres formaron, no que tuvieron una allí, un destacamento de mujeres, tanto las artistas, las trabajadoras culturales, como las trabajadoras sexuales, ahí estuvieron, y la mujer de la ama de casa. Todas estuvieron ahí, todos los sectores de nuestras mujeres, sectores medio, alto y bajo, representando a la mujer dominicana. Miren cómo sigue cruzándose. Pero en el tema de la salud, ni hablar, no hay forma de cómo ver la situación de nuestro país sin contemplar el problema de la mujer. Y naturalmente de peso cae hablar de que el problema de la salud, que es uno de los ejes fundamentales y de discusión en todos los programas políticos que han planteado los proyectos, es fundamental ver esto. Aquí hay una inequidad en este sentido. A nosotros nos están pintando pajaritos en colores de que esto está bien, de que esto camina como debe ser, de que se están haciendo las cosas, que se hacen estructuras, pero y que hay mucha tecnología. Pero ¿cómo se muere la gente? ¿Cómo se muere la gente? Y por no tener recursos, por no tener un aseguramiento, las clínicas en una sociedad como la nuestra son empresas privadas que si usted no tiene recursos, pues le da un bledo que usted se muere. Y mencionaba el caso de un héroe nacional como Claudio Camaño Deñón, que recientemente falleció por una situación como esta. Entonces, ya de refilón, también habla del tema del aseguramiento, pues dije que siempre que está imbrincado el discurso de las pensiones, las jubilaciones. Todavía en el día de ayer nosotros pudimos ver cantidad de cañeros reclamando su jubilación, sus pensiones.
cómo hay una situación difícil en nuestro país, porque los temas fundamentales no se tocan. Aquí hablamos de que hay un crecimiento, pero no hay un desarrollo humano, que eso es lo que plantea ese discurso valioso de la doctora Mari Cantizano, que va por la alianza electoral por el cambio democrático en la boleta 26 de Alianza País con Guillermo Moreno a la presidencia. Bueno, y entonces lo referido al encuentro, a la participación de los candidatos presidenciales, en el día de ayer anoche, Pelegrín Castillo plantea reforma a la policía y a las Fuerzas Armadas. Don Pelegrín, esa Policía Nacional no admite reforma. Eso hay que disolverlo y crear una nueva Policía Nacional. En ese interín, ¿qué hacer? Yo no lo sé. Yo no tengo la varita mágica. Pero esa estructura criminal que históricamente ha representado esa Policía Nacional no admite reforma. No admite reforma, Pelegrín Castillo. Ahí hay desde criminales, narcotraficantes, protectores del narco, gente que se enriquece a base del crimen. Los que deben garantizar el orden son los que garantizan exactamente lo contrario, a su favor y su provecho. Esa policía trujillita, Pelegrín, no admite reforma. Y lo de las Fuerzas Armadas no es cambiarle el nombre. Con cambiar el nombre no sirve de nada. ¿Dónde está la Guardia Nacional? En las ciudades. ¿Y dónde debe estar? En la frontera y en las montañas sembrando árboles. ¿Qué buscan los guardias en una oficina pública? En un país noble, generoso, pacífico. Comiendo chavo en las oficinas públicas están los guardias, todo en seguridad de oficina pública. ¿Qué busca un guardia ahí? ¿O qué busca un miembro de la Fuerza Aérea en una oficina pública? ¿O es que es efectivo de más? Utilícelo para cosas útiles. La reforestación del país. Y esa policía hay que disolverla. Hay que disolverla. Eso no tiene de otra. Dice Pelegrín Castillo, se está repartiendo como favores lo que se tiene que garantizar como derecho. Eso es verdad. Y es una verdad en todas las áreas. En la educación, en la salud, en el transporte, en la construcción de caminos y carreteras. La gente paga impuestos para eso. Y en una comunidad hay que hacer huelga, protestas, quemar goma para que le puedan construir un camino vecinal o para que le puedan asfaltar 3 o 4 o 5 kilómetros de calle. En Bonao, en Cayo Piedra, nunca se han asfaltado los 6 kilómetros de camino, de calle que tiene aquella pequeña comunidad. Hubo que hacer una huelga, cerrar la autopista y aún así no hicieron caso. Cuando visitan al senador, al señor Nova y al gobernador para plantear el problema, para plantearle el tema, lo que le mete la guardia a la oficina y lo amenaza con meterlo preso. Porque no son capaces ni siquiera de oír a las comunidades, de oír un reclamo de la comunidad. Porque los dirigentes comunitarios le dijeron ahí que si no resolvían el problema, iban a parar, iban a hacer una huelga e iban a parar la autopista. Entonces le meten la guardia y lo amenazan, un coronel, y lo rodean de guardia. Y los dirigentes comunitarios dijeron, hagan lo que ustedes quieran, pero no son capaces de resolver. Apenas 5 kilómetros de asfalto, de carretera que hay que asfaltar allí, en un punto que está llamado a ser una zona turística, con los saltos del Jima. Pero son las autoridades que tenemos. Son los desafíos de estos tiempos de las comunidades, que tienen que protestar para que le puedan atender a una cuestión tan vital, y yo diría que tan simple. 4 o 5 kilómetros de calle que hay que asfaltar. Entonces, la polvareda, si no llueve, el polvo, y si llueve, el lodo, y los vehículos detietándose. Oiga qué palabra, José Ismael. Detietarse. Una palabra que yo aprendí en Dajabón cuando era muchacho. José Ismael, le voy a plantear un tema del editorial del periódico El Día. Y el editorialista de este periódico, el señor Molina Morillo, no tiene nada que ver con revolucionario, ni siquiera con un democrático radical. Es un hombre conservador, altamente conservador.
y editorializa de esta manera: en busca de la seguridad. Todos los presidentes que ha tenido el país llegan al Palacio Nacional con una conciencia clara de qué deben hacer. Una parte de las soluciones a poner en práctica formaron parte de sus programas de gobierno cuando aspiraban a la posición. Tienen todas las soluciones para acabar con los apagones, con el déficit en los servicios de agua potable, con el caos del tráfico en Santo Domingo y las más importantes provincias del país. Así llegamos al proceso de inflación, la carestía de los artículos de primera necesidad, el deprimido sueldo que tienen empleados del sector público y privado, y finalmente las soluciones para que se pueda vivir con seguridad, sin temor a ser asaltado o perder la vida ante la pandemia del crimen organizado. Los planes no avanzan. Sobran los discursos, los planes, los proyectos, el anuncio de inversiones, pero seguimos nadando en los mismos problemas irresolutos. Don José Ismael. No hay mejor soporte para... Este editorial fue hecho, ¿verdad?, para responder a las propuestas de los candidatos anoche en el debate, indiscutiblemente, porque es una realidad. El problema, por ejemplo, el problema de la seguridad ciudadana. Y yo quiero, previo a eso, señores, este gobierno ha sido capaz de hacernos creer que hay temas que no se deben, que no salen en las encuestas, como es el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, temas importantísimos, porque lo han atacado por ahí es que ellos son débiles. Entonces, en las encuestas no aparecen. Esa percepción ellos saben manejarla. Por eso siempre le he dicho que el PLD es un proyecto político, una empresa política con una capacidad enorme para poner lo que es blanco negro, y nos ponen a nosotros a girar en ese entorno. Entonces, lo que dice Molina Morillo tiene muchísima razón. ¿Cuánto discurso yo escuché ahorita, verdad, cuando tú hablabas que era necesario que Danilo Medina estuviera allí? A él no le interesa que esas discusiones se den alrededor de lo que es el proyecto que va a seguir desarrollando si sigue como presidente de la República. No le interesa que lo cuestionen, porque hay un caos en el país y esa es una realidad. Por ejemplo, el tema de la educación. Le entraron indiscutiblemente. Todo es discurso nada más. Todo es discurso. No es construir solo espacio físico para las escuelas. A propósito de eso, Alfonso, nosotros tuvimos, no recuerdo exactamente, cuando se produjo un movimiento sísmico de importancia en la costa norte, por donde pasa una de nuestras fallas, en Puerto Plata. Tuvimos que una de las cosas, de las edificaciones que colapsaron, fueron una de las escuelas importantes de Puerto Plata, la que se conoce como La Reforma. Esa escuela colapsó, y lo traigo a propósito como tema, que fue una de las cosas que se discutieron, es que el gobierno construye todas las escuelas de forma arquitectónica igual. Las estructuras son iguales, no importa que sea arcilla o que sea piedra, todas están construidas así. Grave error. Miren lo que pasó en Ecuador con un sismo con una magnitud de 7.8, como en la zona arcillosa se vinieron abajo. El tema de la construcción es un tema de discusión en los programas, en los proyectos que están planteados, que después no van para ningún lado, porque esta gente solo son discursos. Otro tema importante que hay que ver aquí es el problema de la migración. Pelegrín Castillo, hay que reconocer que el tipo tiene para devolver. Uno de los temas que ha sacado a colación, señores, que es el problema para regular el problema migratorio en la República Dominicana. Él plantea que eso pasa por la construcción de un muro, un país con muchísimos problemas. Grave error, Pelegrín. Señor, eso de muro no ha funcionado en ninguna parte, en ninguna, ni en Europa, ni en los países del Medio Oriente, con el caso de Israel, ni en Estados Unidos. Mire, con un muro, con drones, con todo, y por abajo le cruzan y le llevan la droga, aunque ellos se compongan con lo que trafican, pero no ha funcionado. Señor, usted debe desmontar eso. Eso es lo que va a incluir muchos gastos, yo creo, cuando hablamos de seguridad también,
que deben estar relacionados es el problema de la fuerza pública. Hablamos de los militares, de la policía, que no sea solo para chantajear a la gente. Entonces aquí hay serio problema con todo el conjunto de planteo, porque solo nos volvemos teoría y en la práctica no somos consecuentes. Cuando hablaba de él, planteaba que el tipo es coherente porque lo ha defendido, incluso ha planteado leyes que defienden su sector como tal. Ya veremos si eso tiene valor, el problema de un llamado nacionalismo, que es lo que hace dividir a la sociedad dominicana. Me pongo de acuerdo, que reiteró, Alfonso lo abordaba, el problema de la Policía Nacional. Aquí maquillaron el tema de que hay que reformar la policía. No, yo soy de lo que creo que esa institución hay que borrarla, y sobre su cimiento, con los pocos, o las piedras, o los efectivos que queden, que después de pasar una evaluación, construyamos una nueva Policía Nacional, que deje atrás todo lo que fue la formación trujillista. Señores, que eso es triste decirlo. 80 años esa institución sigue cometiendo los mismos errores. Una policía armada, asesinando a los jóvenes en los barrios, y no ataca la corrupción por donde debe ser. Más que eso, está relacionada con todo lo que tiene que ver con el crimen organizado en nuestro país. La transparencia fue uno de los temas importantes allí. Hay que hablar de la transparencia. La mayoría de esos que están ahí, recuerden, la mayoría de esos que estaban ahí, una parte importante, han pasado por la administración pública y cuestionado. No vimos ahí a Elías Wessing Chávez hablando, que salió con un cuestionamiento serio de bienes nacionales. Señores, hay que tener la cara dura para seguir hablando de transparencia, de que hay que tener jueces diferentes, con un ministerio público independiente. Cuando tú has sido, a ti te condenaron, pero no hablar de Pellegrín Castillo, que se pasó todo el tiempo ahí. Ustedes no recuerdan todo lo que pasó con los Castillos, tanto en migración como en la administración, ahí donde él estuvo, en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces hay que tener mucha ética, y a veces nos dejamos confundir con estos discursos, estas poses que lo que hacen es trastocar la intención de la gente. No nos dejemos llevar por eso de los discursos. Hay la necesidad de que hablemos de la ética, de la moral, de superar los problemas, de plantear la necesidad de resolver los temas fundamentales, porque el PLD, en todos los años que tienen, no me dividan a Leonel y a Danilo, no, el PLD no ha resuelto los problemas fundamentales de este país, y se quieren llenar la boca de que ellos han avanzado con el problema del 4%, cuando fue una conquista de la población dominicana. Y no hablar un plan tan noble como ese de la formación, tratar de sacar a la gente de la ignorancia con Quisqueya Aprende Contigo. Miren el escándalo, cómo lo politizaron. Ojalá pudiera seguir siendo un tema, eso está que arde por donde quiera, y la respuesta que dieron, cómo lo manejó Roberto, el candidato a síndico por el Distrito Nacional, cómo lo viven politizando temas tan importantes, diciéndonos a nosotros que hemos resuelto el problema del analfabetismo, que es una de las conquistas de este gobierno. Hemos quedado mal ante los organismos internacionales y otros países que hablaban de venir a beber en la República Dominicana de la experiencia esta de Quisqueya Aprende Contigo. Bueno, tiempo de ir a una pausa. Quisqueya Aprende Contigo es un programa que no ha funcionado del todo. Yo comenté en una ocasión que en Bonao, allí en el campito donde estoy, una señora que participa, mi vecina Juana, y lo digo con toda transparencia y honestidad y responsabilidad, que está en el programa, la facilitadora le llenaba la tarea. Yo le dije, mire, así ella no va a aprender, así ella no, usted la está suplantando, y así eso no puede ser. Se ha armado el escándalo con lo que pasó el sábado pasado. Faustino Collado, a propósito del tema, me envió un artículo, lo publicó por supuesto, me lo envió esta madrugada. La farsa, se me fue de aquí, habla de la farsa del acto de graduación del sábado, y ahora un falso acto teatrero muy malo, improvisado,
y todo lo que se vio en el camino de esto. Sectores del gobierno se han estado quejando de que lo han querido politizar. No, ustedes lo politizaron, no la oposición ni nadie. Nuria Piera presentó un video al respecto con una investigación. Nuria no se inventó nada. Participantes que dijeron que no sabían leer, que no sabían escribir. Dice Faustino Collado, la farsa de los pseudo alfabetizados del sábado plantea el dilema de una ciudad falsa. En el acto de Marras hubo de todo, desde la falsificación en escritura pública hasta la actuación teatrera de actores hechos a la carrera. Y detrás del telón, el falso piso vacío del más mínimo colchón ético. Y cuando el pensamiento se ocupa, escapando de la rutina del multiempleo, de una pseudo clase media estresada, el blanco y negro se configura en el siguiente cuadro. Barrios que no son tales, sino falsos, uniformados de mentira, disparando balas de verdad, recetas y medicina falsificadas, anoréxicos carros del transporte público desplazándose como si fueran nuevos, semáforo para nada y agente para menos, programa de gobierno y candidato plagiado, ciudad de fantasía en Navidad sostenida todo el año por fantasiosos, ciudad vampira de noche y vampira de día, en fin, la macrofarsa en la falsa macro ciudad. Entonces, al final nos damos cuenta que la macrofarsa en la falsa macro ciudad es el pan nuestro de cada día y que lo del sábado es en sí más cotidiano de lo que pensábamos. Faustino Collado. Hoy, Gustavo Montalvo plantea que se suspenderán la entrega de certificado del plan Quisqueya Aprende Contigo hasta después que pase el proceso electoral. Suspende los actos de graduación. Dice, lamentamos la situación ocurrida durante la graduación del pasado sábado. Entendemos que en el referido acto pudieron darse errores humanos y que deben ser aclarados. ¿Y qué buscaba Roberto Salcedo allí? Lo quisieron politizar, porque lo politizan todo. La política en este país lo permea todo. Y oigan la expresión, lo permea todo. Vamos a la pausa, señor director, y retornamos con más en breve. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.